Una semana más a Naya Ibáñez de León. Ella es graduada en nutrición humana y dietética y además es la directora de Vitamina Consultoría. Naya, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Gracias. Hoy vamos a hablar, o nos vas a hablar, mejor dicho, Naya, de una patología cuyos datos principalmente en Canarias son preocupantes. Estamos hablando de la diabetes, algo que afecta a un 13% de la población canaria, nada más y nada menos. Son datos escalofriantes y teniendo en cuenta también que parte de ellos son menores de edad. Sí, es verdad. La diabetes es una enfermedad que preocupa muchísimo. Los índices en Canarias son uno de los más altos de Europa. Perdón por la voz, antes que nada estoy un poquito afónica. Estamos con valores de, como bien decías, de un 13,8%, casi un 14% de diabetes en la población, de los cuales un 6% desconoce que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad con repercusiones, su propia patología genera otros problemas, otras patologías y bueno, es importante el diagnóstico de esta enfermedad, ya que un 6% desconoce que la tiene, y la alimentación juega un rol importantísimo. Vamos a conocer también cuáles son los síntomas. Naya, nos lo vas a explicar, porque así ayudaremos también a las personas a conocerla un poquito más y a facilitar también un poco el diagnóstico. Adelante, Naya. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar elevados en sangre, o sea, la glucemia está por encima de lo normal. Los valores que se suelen manejar de glucemia como normal en ayunas, si una persona se hace la analítica, es hasta 100, como tenemos aquí, 100 miligramos por decilitro, ya estaríamos hablando de una hiperglicemia, o sea, un valor de glucemia por encima de lo normal. Una prediabetes podría ser un valor de 110, 120 y bueno, valores superiores ya habría que hacer una serie de pruebas posteriores como la curva de glucemia, etcétera, que lo verá el médico. El diagnóstico es médico, ni que hablar. Es una enfermedad crónica. Y bueno, la diabetes crece en Canarias y como dice aquí, marca una de las tasas más altas de Europa. Como acabamos de comentar, es una enfermedad que causa más muertes en Canarias que en el resto del Estado, en el resto de España. Escalofriantes las cifras. Sí, los valores son muy altos y lo que nos preocupa es que está apareciendo en niños, la diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es la que aparece en la juventud generalmente, y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se da generalmente en personas que no tienen exceso de peso, pero la diabetes tipo 2 está apareciendo o se está incrementando debido al alto porcentaje de sobrepeso y obesidad, que estamos hablando de un 53% de la población, o sea, más de la mitad de la población tiene este problema. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? Hay una predisposición genética, o sea, si yo tengo mi madre tiene diabetes, mi abuela tiene diabetes, mi padre tiene diabetes, tengo una probabilidad bastante grande de tener diabetes. Pero existen otros factores que sí yo podría modificar o controlar para que esta patología no apareciera o apareciera en una etapa tardía, o sea, cuando soy mayor. También aparecen el tema de la obesidad, es uno de los factores que inciden en la aparición de la diabetes, malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física también es uno de los factores que puede contribuir. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los síntomas de la diabetes? Hay unos que son, los tres básicos son poliuria, polidipsia y polifagia. O sea, orino mucho. Me puedo dar cuenta porque voy muchas veces al baño de una forma descontrolada. ¿Qué me está pasando? Que no paro de ir al baño. Como mucho, polifagia, como muchísimo, tengo un apetito desmedido. Y bueno, poliuria, polidipsia y polifagia. Voy mucho al baño, tengo mucha sed y como muchísimo. Y después hay otros síntomas como los que vemos aquí, una visión borrosa, bueno, otra serie de síntomas que también podemos tomar en cuenta. Los básicos son esos. O
sea, una persona que nota que come mucho, que tiene un apetito descontrolado, que va mucho al baño y que tiene mucha sed, más otros factores como el exceso de peso, la herencia, etcétera, debería consultar al médico o hacerse una... Siempre es conveniente hacerse la analítica una vez al año para ver cómo estamos. Hacer un control. Una analítica de forma anual, hacerse para ver cómo está cómo estamos. La sangre, o sea, la analítica de sangre indica cómo está la persona. No solo en lo que es la glucemia, sino que otro tipo de problemas. Muchísimas patologías pueden ser diagnosticadas en base a la analítica. Y a un seguimiento. Claro, y después con controles. Se harán otros exámenes, ni que hablar. Pero bueno, es un indicador de cómo estamos. Y una vez que se produce esos síntomas, Naya, se produce también el diagnóstico. Luego, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, el médico diagnosticará la diabetes y hay 3 pilares fundamentales para poder tratar esta enfermedad. Hay distintos tipos de diabetes y no se puede generalizar la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero a su vez hay personas que están de alguna forma en distintos estadios, o sea, tienen más controlada la diabetes o los valores de glucemia lo tienen más controlados y hay otras personas que no lo tienen muy controlado. Entonces, dependiendo de eso va a depender la medicación, hay medicación vía oral hipoglucemiantes, que bueno, va a determinar el médico lo que necesite cada paciente y después las personas con diabetes tipo 1 siempre van a utilizar la insulina. Las personas con diabetes tipo 1 tienen una dieta muy controlada, con un aporte de hidratos de carbono en determinados tiempos de comida, y las personas con diabetes tipo 2 de alguna forma tienen un poquito más de flexibilidad, y hay personas inclusive que tienen una diabetes tan suave que hasta puede ser que con la dieta y con el ejercicio logren más o menos controlarlo. Tan solo con unos hábitos sí, controlados también y saludables, con el control de las comidas y del ejercicio. ¿Cuáles son las bases de la alimentación en un paciente con diabetes? Bueno, ni que hablar que el azúcar controlado. El azúcar controlado, los dulces muy controlados, diríamos que eliminados prácticamente de la dieta. Esto de estar comiendo caramelos a toda hora o agregándole azúcar o comiendo alimentos azucarados está totalmente controlado. Sí, los diabéticos que están con medicación, con hipoglucemiantes o con insulina, pueden tener lo que se llama episodios de hipoglucemia, o sea que les baje el azúcar por debajo de 55 miligramos por decilitro y eso les va a causar, se van a sentir mal y es hasta peligroso. Entonces esas personas necesitan siempre llevar en el bolso o en el bolsillo, en el caso de los caballeros, un caramelo para no tener esos episodios. Importante en el diabético, el fraccionamiento de la alimentación, no pasar más de 3 horas sin comer. Hay que tener en cuenta que en esta patología no hay un control de la glucemia, o sea, el organismo no produce, el páncreas no produce insulina, entonces está descontrolada la glucemia. Si tomamos la medicación tenemos que llevar una dieta muy controlada a los horarios. Habrá una distribución de hidratos de carbono para el desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena e inclusive antes de ir a dormir es conveniente tomar un vaso de leche para no tener la famosa hipoglucemia nocturna que estaba hablando, para no tener esa bajada de azúcar las personas que toman medicación o están con insulina. Porque son muchas las horas que pasamos sin ingerir alimentos. Ahí está. No sé si quieres añadir alguna cuestión más, Naya. ¿Alguna cuestión? Lo importante, como en todas las patologías, es la prevención. La prevención. Es importante que las personas que tienen los síntomas que estábamos hablando traten de acudir al médico, hacerse una analítica, una revisión. Si tienen antecedentes en la familia de diabetes, tenerlo muy en cuenta. Si ven que están aumentando mucho de peso, controlar este incremento escandaloso en la diabetes es por la obesidad y por el consumo de determinados alimentos muy ricos en hidratos de carbono, que en Canarias es bastante frecuente. El consumo exagerado de refrescos, de
alimentos ricos en hidratos de carbono complejo, como por ejemplo la papa, que gusta tanto aquí en Canarias. Y bueno, esos alimentos contribuyen de alguna forma a la aparición de esta enfermedad. Predisponen ya sí, también. predisponen. Especialmente cuidado también con los menores, con ese tipo de alimentación, en chucherías, en golosinas también. Claro, la falta de tiempo a veces y también el factor económico, a veces no disponer de cierta cantidad de dinero para la compra de alimentos, hace que las personas echen mano de alimentos que son poco saludables. Por ejemplo, refrescos, golosinas, para salir del paso. Lo que pasa es que salir del paso no puede ser a diario. Y bueno, la ingesta de azúcares tiene una relación con la diabetes, tiene una relación. Por supuesto. Naya, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por darnos a conocer en este poquito tiempo dedicado a cuidar de nuestra salud principalmente. Te esperamos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Saludos. Buenas tardes. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa, escuchamos unos consejos y enseguida volvemos.